el video, después se los voy a pasar el link, ¿no? Lo subimos al YouTube y les mandamos el link del YouTube para que ustedes puedan revisar. Bien, estamos hablando del entorno normativo. Les decía, estos libros también se los paso sin problemas, pero los marco en esta exposición de modo que entendamos, digamos, la referencia que tenemos en cuanto a normas que aplican justamente a este tema. Otra parte de la bibliografía que sí es interesante tenerla, porque son los libros que hacen justamente estos temas, es hablar de bibliografía referida al fabricante, en este caso de Siemens, ¿no? Siemens es un fabricante a nivel mundial, una primera marca a nivel mundial, y dentro de varios de sus productos que ofrece está el área de automatización. Y dentro del área de automatización, específicamente hablando, equipos de control, controladores, los PLCs. Entonces, esta guía de aquí, la de la izquierda, la que ustedes están viendo, es básicamente un catálogo del área de control del fabricante Siemens. Como todo catálogo, es un documento que nos sirve para que podamos entender la oferta del fabricante, las variedades en cuanto a familias, y dentro de las familias los modelos, y dentro de cada modelo las opciones en módulos de expansión, módulos de comunicación, módulos especiales, toda esa gama que tiene, justamente vamos a poder encontrarla y entenderla en este catálogo general de productos. Más específicamente hablando, si ustedes se dan cuenta, estoy tratando de comprimir toda esta explicación teórica. Más específicamente hablando ahora de documentación que hace al PLC que vamos a trabajar, es justamente este otro tipo de libros, de documentos que están disponibles en la página de Siemens, pero son cuadernos, son libros, son laboratorios de desarrollos y de programas específicamente para el controlador logo. Cuando ustedes revisen el catálogo de oferta general de Siemens en PLCs, el logo es el controlador más pequeño, pero en su nuevo modelo muy potencial, con muchas capacidades, muchas ventajas que antes no las tenía, ahora se las han dado en su nuevo modelo. Entonces ya termina siendo un tanquecito de batalla que nos sirve mucho y es muy accesible y además es muy didáctico, ¿no? Justamente la gente de Siemens ha pensado en este modelo como el modelo de introducción justamente a los profesionales, a los nuevos profesionales estudiantes. Entonces le ha dado potencia en cuanto a control, en cuanto a hardware, en cuanto a software, pero también tiene mucho desarrollo en cuanto a información y ejemplos, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque Siemens quiere que este sea el primer PLC de contacto, sea accesible, sea entendible y haya abundante información aplicativa, ¿no? Entonces, este es uno de esos documentos ya específicos de la familia Logo. Después, como todo hardware programable, tenemos que abordar justamente el manual del producto, ¿no? Es un manual de muchas hojas, pero aquí centraliza justamente todo lo que es específicamente hablando el cableado del hardware, los detalles de cada modelo, y habla de todo el desarrollo en software que tiene el PLC. Ahí da la explicación de todas las librerías con las que viene el PLC y cada bloque de esa librería con todos sus detalles y ejemplos aplicativos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos aprender a conectar y a programar el PLC, este es el manual de programación necesario para poder usar y trabajar con el PLC Logo. Existe más información más específica de algunos módulos, pero este es el documento central. Y también, como les decía, hay abundantes prácticas hechas en la parte de desarrollos de logos, y estos son justamente cuadernos de prácticas, de ejemplos, donde justamente nos explican el problema, muestran el cómo se va a abordar la solución y también acompañan del programa y su explicación. Todo eso desde la parte de Siemens, ¿no? Lo mismo, miren, documentación didáctica del módulo logo, del PLC Logo, para justamente aprender, para fijarnos los detalles de este hardware. Bien, entonces en esta parte nosotros vamos a darle un pantallazo de lo que es la parte, digamos, de la teoría en esta presentación, en el afán, digamos, de referenciar a la bibliografía que hemos presentado, que estamos haciendo, de modo que ustedes al entender esto sepan un entender general y después puedan ustedes referenciarse al libro. Esta imagen siempre la usamos en los cursos de PLCs, porque aunque es una imagen clásica y básica,
sí sirve mucho para entender de lo que estamos hablando, ¿no? Dense en cuenta ustedes estas charlas justamente así abiertas, estas charlas generales para toda la escuela y para la universidad, todos nos pueden estar viendo ahora, tratan justamente de aclarar el panorama, que la gente pueda entender mejor de lo que se trata, lo que estamos hablando, y de esa manera poder visualizar, ¿no? Darle forma a lo que vamos a ver después en detalle, pero entender lo básico, clarificar las ideas. ¿Por qué es esto necesario? Porque la automatización se ha metido en varias áreas, ¿no? Cuando ya hablamos de automatización, incumbe a procesos industriales, procesos de laboratorio, domótica, inmótica, entonces máquinas. Entonces, fíjense ustedes, ya al hablar de industria, hablamos de mucha cantidad y variedad de industria, máquinas, diferentes tipos de máquinas. Entonces, la automatización ha entrado a diferentes tipos de trabajo, industrias. Entonces ya hay mucha gente que tiene que aprender de automatización y tiene que entender estas cosas claras para que a partir de ahí pueda usar estos equipos para lo específico de sus áreas. El PLC justamente tiene esa perspectiva. El PLC tiende a ser un elemento estándar y abierto, ¿no? ¿Qué quiere decir estándar y abierto? Es que justamente hardware, tecnológicamente hablando, está pensado para cubrir las necesidades de varias áreas, ¿no? Y al decir abierto es de que viene justamente con todo el software y las facilidades de generar programas, programas tan particulares o tan específicos para máquinas, para determinados arranques, o sea, se ajusta a la medida de las necesidades. Entonces, esa versatilidad y esa cuestión de como producto estándar le ayuda mucho y por eso también se mete en diferentes áreas. Resumiendo lo que estamos viendo en esta gráfica, es justamente ese concepto, ¿no? Miren, aquí en la línea gruesa, que ustedes ven, está limitado el alcance del PLC. Eso que está en la línea gruesa en negrilla es justamente el PLC. Y lo que vemos por fuera de eso son las conexiones externas, tanto de entrada como conexiones externas de salida. Entonces, miren, ahí va lo didáctico de esta gráfica. ¿Qué veo yo como la parte externa? Lo que yo veo es una fuente de alimentación de 24 voltios y 0 voltios, su común, y veo que eso están conectadas a las entradas digitales de este PLC. Al final, ¿qué están haciendo? Están llevando el 0 voltios como común y estamos teniendo el más 24 voltios como pulsos de entrada. Lo único que yo estoy haciendo al cerrar este botón, este pulsador, estoy dándole 24 voltios a una entrada digital del PLC. Y cuando aprieto este otro botón, le estoy dando 24 voltios a esta segunda entrada digital del PLC. Entonces, ¿qué serían las entradas digitales? Básicamente un juego de darle 0 o 24 voltios DC al PLC. Esas entradas digitales, que a nivel didáctico las podemos entender, como dice la gráfica, estas inputs, las podemos entender nosotros eléctricamente como si fuesen bobinas, ¿no? Para lo didáctico. ¿Qué es lo único que estamos haciendo al darle entradas digitales? Energizar las entradas del PLC, que para este recurso didáctico son como bobinas de entrada. Entonces, energizo las bobinas. Pero estas bobinas, a las que les estoy dando tensión desde afuera, internamente tienen una conexión en una variable. O sea, esto ya está conectado, o sea, esta información de 0,24 voltios se traduce a un 0 o un 1 digital en la posición de memoria del PLC. Entonces, esto ya es una posición de memoria y esto es otra posición de memoria. En este caso, la posición de memoria A y la posición de memoria B. Si ustedes se ven en la gráfica, aquí hay una asociación de un nivel en gris, digamos, de fondo. Entonces nos indica que el 1 lógico que le ponemos aquí es lo que hace a esta variable. Entonces, si estas entradas digitales a partir de las tensiones ahora se han convertido en posiciones de memoria, variables digitales, yo puedo armar un programa. Miren, esto es el programa del PLC. A veces las personas que recién se están introduciendo en esto, cuando hablamos de programación de PLC, directamente asocian a códigos, a lenguaje, ¿no? Lenguaje de programación, lenguaje máquina o un assembler. En este caso, estos PLCs son mucho más amigables. Su programación básicamente es un pseudo lenguaje gráfico, que lo único que nos está pidiendo es dibujar un circuito eléctrico. Este circuito eléctrico es un circuito de dos contactos en serie, un contacto normalmente cerrado y un contacto abierto, que se ponen en serie para encender una bobina. Como son variables, en este caso se llama A, B y C.
Esto es el programa del PLC, y en este caso es una lógica en serie que me está permitiendo trabajar, componer una ecuación lógica en base a las señales de entrada. ¿Cuándo va a encenderse? Cuando no se apriete A, cuando este botón no esté apretado, y cuando aprieten este botón, porque cuando apretan este botón se energiza la bobina cierra el contacto, la corriente circula de izquierda a derecha, y esta bobina se enciende. Esta bobina, que es una posición de memoria, pero también se asocia a una salida digital, a un relé. Entonces, si en el programa yo energizo la bobina C, físicamente voy a cerrar los contactos del relé de salida. Cuando yo cierro este contacto, esto es un contacto seco y se cierra, con esto puedo completar un circuito externo, que como ven en este caso, es un circuito en AC, 110 voltios AC, y está haciendo prender esta luz. Ah, ¿qué significa? Que cuando yo le doy las entradas adecuadas, esas entradas completan esta función lógica. La función lógica enciende esta bobina en el programa. Esto hace encender la salida digital y mediante la salida digital yo enciendo una lámpara de un circuito externo en AC. Así funciona un programa de PLC. Nosotros podemos tener mayor cantidad de entradas, obviamente va a crecer, no va a ser tan simple. La complejidad del programa de la lógica va a ser mayor y también la cantidad de salidas que vamos a manejar será mayor. Pero el concepto y lo simplificado de este diagrama es lo sustancial del cómo opera y funciona un PLC. Bien, también les recomiendo revisar en el libro, todo esto está en el primer libro que les digo, revisar lo que se entiende como lazo cerrado de control, que es lo que básicamente para lo que usamos un PLC. Tomamos información de sensores y de botones del operador, de comandos del operador hacia el PLC, y del PLC, mediante esas señales de información más la lógica programada, generamos señales de salida, que lo que hacen es modificar o corregir el proceso. A este lazo cerrado es donde, justamente un lazo cerrado de control, es en ese concepto en donde estamos usando el PLC. Y otro detalle importante que no conviene olvidar es el ciclo de scan del PLC, que esto es a nivel técnico, lo que está pasando dentro del PLC, para que no confundamos, ¿no?, lo que hace en cada vuelta que da el PLC. Bien, aquí comenzamos a ver el tema de las características de entradas y salidas. Miren, aquí ustedes en el libro van a poder encontrar las diferencias entre diferentes voltajes de entrada que hay en un PLC, en los módulos. Entradas en DC o entradas en AC que implican transistores, y en las de AC una rectificación adicional. En las salidas el mismo manejo. Tenemos salidas ADC, tenemos salidas en AC y salidas a relé. Bien, pero yo voy a saltar esto para esta charla nuestra, porque me voy a meter, como habíamos dicho, son solo 2 charlas programadas en continuo. Nos vamos a meter justamente al tema de lo práctico de este PLC, el controlador logo de Siemens. Toda la teoría que he explicado en forma resumida está en el libro inicial de PLCs, así que les animo a repasar y que de ahí puedan ver todos esos detalles. Cuando nosotros vemos la parte de Siemens, hablamos de Siemens, tendré que decir, digamos, que Siemens es una primera marca, ¿no? Es una marca a nivel mundial muy grande, que tiene mucho desarrollo en energía, en este caso de automatización, y ahora se ha dado mucho al desarrollo de datos, ¿no? A la ingeniería de los datos. Entonces está desarrollando mucho software, y esa es la tendencia general, ¿no? El software está ganando bastante terreno, y esa es la política, la perspectiva que tienen estas industrias. Dentro del área de automatización, ya había mencionado que este controlador logo es el más pequeño, pero no por eso limita sus capacidades. Si nosotros revisamos el nuevo modelo, la versión 8 y con su software, la 8.3, tenemos capacidades muy, muy buenas. Y esta imagen, ya están viendo ustedes ahora en pantalla, es la que me va a servir para, en resumen, mostrar las capacidades que tiene este controlador logo. Si repasamos un poco lo que vemos en esta imagen, miren, aquí tengo al PLC, vamos a reconocer primero las partes. Aquí tengo al PLC, al controlador logo, este es el PLC. Pero no se lo vende como una pieza suelta, ¿no? Cuando hablamos de logo, quizás ahí las palabras nos confundimos al usar las palabras. Yo me estoy refiriendo al modelo logo, pero como oferta es una familia, es un conjunto de muchas piezas.
quizás corrigiendo mi hablar, tendría que decir la familia logo 8. Como es una familia, el controlador o el CPU principal es solo una parte de la oferta de esa familia. Y como ustedes mirarán, todos estos son otros miembros de la familia. Entonces uno comienza a darse cuenta y decir, ¿qué otros miembros más hay en esta familia? En este caso estoy viendo un módulo de red, un switch Ethernet industrial. Entonces este es otro miembro de la familia del controlador logo que justamente permite implementar una red Ethernet, una red LAN en este caso, para la conexión de los diferentes equipos de la familia. Entonces, aquí tengo el controlador, el PLC, que ya tiene puerto Ethernet y se comunica a este switch, este empalme red, si queremos hablar así, en donde nos va a permitir conectarnos a otros equipos por Ethernet. En este caso, miren, se conecta a una computadora con una interfaz web, con un navegador, para poder acceder al PLC, ¿no? Que es otra capacidad adicional. Bueno, pero entonces ya me estoy poniendo una red Ethernet, o sea, el PLC ya viene con esa conexión. Después aquí abajo yo veo una pantalla. Dentro de la familia del logo también viene con su oferta de HMI. O sea, estas son pantallas industriales, son pantallas con teclado de membrana, pantallas retroiluminadas con fondos de colores. Esta es una pantalla de solo texto semigráfica en blanco y negro en cuanto a las animaciones, ¿no? El fondo de la pantalla puede cambiar. Pero este es otro equipo muy potenciado, muy interesante y con conexión a red Ethernet. Entonces miren cómo aparte del PLC ya me estoy conectando mediante un switch Ethernet a una PC, me estoy conectando a una pantalla HMI que es parte de la misma familia del. ¿A qué más me estoy conectando? Si me fijo por este otro lado, me estoy conectando a este equipo. Y este equipo es un módulo de comunicación, es un módulo más actual, sería el LTE. ¿Qué sería este módulo de comunicación? Es como comprarle un celular al logo. Este módulo lo que hace es conectarse a una red telefónica y a una red de datos, las actuales, como un teléfono celular. Miren, aquí tiene su antena para llegar a su cobertura. Y a partir de aquí, y mediante la red de Ethernet, se comunica con el PLC. ¿Qué significa esto? Que el PLC, en función de su programa, de sus alarmas, imaginen ustedes que se genera una alarma en la máquina, en el proceso, entonces él se comunica con el módulo y hace que llame. A este módulo le ponemos un chip de un proveedor, de Intel, digamos, y él genera llamadas. O sea, el logo nos llama. Puede llamar al mismo tiempo hasta 20 teléfonos celulares. Y en esa llamada nos envía mensajes de texto o nos puede enviar emails. ¿Por qué? Porque como es un módulo LTE y si el chip tiene los datos, entonces tranquilamente puede generarnos correos electrónicos. Entonces, miren, un PLC tan pequeño, estamos hablando del más pequeño, con todas estas capacidades. Una web server embebida, accesible desde cualquier dispositivo que pueda tener un navegador web para poder ver toda su operación. Terminales HMI, tranquilamente, y módulos de comunicación LTE y con la versión de conexión GPS, o sea, también le sirve de GPS al logo, ¿no? Entonces, si son aplicaciones móviles o aplicaciones en donde necesitemos saber la ubicación del logo, por ejemplo, para saber en qué punto amanece justamente en ese lugar de la Tierra, eso se utiliza mucho para alimentar las gallinas, ¿no? Si ha sido mejor momento para darles comida es cuando amanece. Entonces, como el logo nos dice la ubicación, su ubicación en la Tierra, mediante esa ubicación nos podemos determinar la hora exacta en donde, a la que va a salir el sol y a partir de ahí generar los accionamientos para el propósito de alimentar a las gallinas. Entonces, miren qué capacidades más interesantes, qué potente tiene esta oferta de logo y que permite este tipo de comunicaciones. Como vemos en la gráfica, dice, mediante la red móvil, mediante la red telefónica, podemos enviar mensajes de monitoreo, de supervisión o de reporte a otros PLCs más grandes, en este caso a la familia 1200. O podemos hacer una red entre logos, porque este módulo puede enviar mensajes a otro módulo logo y de este otro lado tener la recepción. Entonces, seguramente ya se dan cuenta que las aplicaciones de telemedición, telecontrol, andarían muy bien con la oferta de este pequeño PLC. ¿Sí? Finalmente, en esta gráfica también veo que viene con todo un conjunto de fuentes, o sea, fuentes para toda la familia, ¿no? Entonces,
Si ustedes se van dando cuenta, se ubican que hay CPUs, hay fuentes, hay HMIs, hay módulos de comunicación, hay módulos para armar redes, antenas y GPS. Es un paquete bastante interesante y muy potencial. Bien, entonces, si con eso creo haber hecho una presentación del logo, vamos a ver unas gráficas de ubicación del logo, ¿sí? Estas gráficas de ubicación nos van a servir justamente para poder ver de qué equipo estamos hablando y en qué etapa aporta justamente el PLC. En esta gráfica lo que estamos viendo nosotros es el, el logo está, digamos, cuando ya los elementos electromecánicos de contagio y de tiempo ya no, el automatismo es más complejo, ¿no? Ya complicaría comprar muchos relés, el espacio, el costo, el hardware y el mantenimiento de algo cableado es más difícil. Por eso pasamos a un hardware programable que nos permite estas capacidades anteriores y muchas más, como acabo de mostrar. Entonces, aquí inicia el espacio de donde entran a los PLCs. El logo sería el primer PLC de contacto modelo. Y si lo miramos ahora en su estructura comparados con otros PLCs, el logo 8 sería esta familia base. La siguiente familia es la del S7200 y la siguiente familia es la del S7500, ¿no? Y créame, estos tres modelos en cuanto a lo que es Siemens son los más usados dentro de nuestra industria local, ¿no? Las empresas como EPSAS, las empresas de tratamiento de aguas, empresas de papel y toda esta cuestión, se manejan con estas tres CPUs. Entonces, es bueno, digamos, nuestro radar hacerlo lo más corto posible en el afán de enfocarnos y darnos cuenta de que esto es algo que se está manejando en varias plantas, entonces vale la pena aprender a manejar este hardware, vale la pena generar destrezas en la programación para con esto poder resolver los problemas en los diferentes procesos. ¿Sí? Bien, entonces finalmente con esto voy a terminar con esta presentación y me voy a pasar a la parte del software, porque como habíamos dicho, tenemos que trabajar con el simulador y tenemos justamente la media hora que necesitamos. Bien, entonces, si en este resumen de capacidades he mostrado lo que tiene este loguito, ahora en estas dos presentaciones voy a mostrar la parte de, la parte de qué variedades hay, cómo entendemos dentro de la familia Logo, cómo entendemos sus variedades y sus ofertas, ¿sí? Entonces, como es un PLC más pequeño y está con mucho perfil didáctico, lo han simplificado mucho, miren, es bien entendido. Si hablamos de la familia Logo, principalmente se habla de estas cuatro áreas, ¿no? No son todas, pero principalmente estas cuatro áreas. En estas cuatro áreas que veo, en la primera área veo las CPUs, los controladores. En la segunda, las interfaces gráficas, las pantallas HMI. En la siguiente hablo de lo que son los módulos digitales de entrada y salida. Y en el siguiente cuadrante, digamos en otra separación, hablo de lo que son los módulos analógicos, tanto de entrada como de salida. Entonces, miren qué básico, qué simplificada está la organización. Primero, CPUs o cerebros. En la segunda parte, el tema de las pantallas, la interfaz con el operador. En lo siguiente, los módulos de expansión referidos a entradas y salidas digitales, con todas las variedades que hay. Y después los módulos de entrada y salidas analógicas. Con toda esta presentación, digamos, de organización, ahora nosotros comenzamos a ver las variantes de cada. Cuando hablamos de CPUs, hay 8 tipos de CPUs. Miren la variedad que hay en PLCs. Entonces, hablando de CPUs, hay 8 tipos. 4 de esos tipos llevan pantalla y teclado. Y existen 4 modelos de logo que son ciegos, que es el mismo PLC, con la diferencia que no lleva pantalla ni lleva teclado. ¿Sí? Entonces, si yo me quiero referir a cuántas CPUs hay en la familia Logo, hay 8 tipos de CPUs. 4 con pantalla y 4 sin pantalla. Si hablamos de las que tienen con pantalla, aquí están las 4 variedades. Este es el código 24CE. Cuando queremos lo mismo pero sin pantalla, es 24CE con una O minúscula al final, ¿no? Entonces queda de que todo lo que vean con código O al final implica que no tiene pantalla.
¿Cuáles son las diferencias de estos? Los tipos de alimentación, qué tipos de entrada y salida tiene, y las entradas analógicas, ¿no? No todos los PLCs nos conviene en 24 voltios, nos convienen los modelos que trabajen en 12 voltios, en 220 voltios. Esas variantes que se mencionan en el libro principal también son oferta de lo que tiene la familia Log, ¿sí? Entonces, si hablamos de CPUs, hay 8 tipos distintos de CPUs para el Log. Cuando hablamos de la pantalla TDE, solo existe un modelo de la TDE, o sea, solo hay un modelo de pantalla externa. Y si ustedes se fijan, es una versión agrandada de la pantalla que tiene el modelo que viene con teclado y pantalla en el CPU. La ventaja de esto es que es una mezcla entre pantalla y switch Ethernet. En forma muy astuta le han puesto 2 puertos Ethernet. ¿Para qué le han puesto 2 puertos? Para que con un cable Ethernet nos conectemos al PLC y con el otro puerto libre nos quede para salir a la red o para programarlo desde nuestra computadora, ¿no? Entonces está pensado de forma interesante para que esto se comunique con esto, pero tengamos todavía un puerto libre Ethernet de conexión. Esta pantalla es blanco y negro, es semigráfica y tiene este teclado a membrana. Este teclado a membrana nos permite justamente interactuar con el programa, de modo que desde aquí podamos arrancar y parar motores, encender máquinas, configurar tiempos, configurar contagio. Eso nos ayuda mucho porque ya que todos los comandos y las visualizaciones las vamos a hacer desde el HMI, implica menor cantidad de cableado, botoneras, lámparas y módulos para el PLC. Esta pantalla puede conectarse hasta 30 metros de distancia del PLC. O sea, es una gran ventaja, ¿no? Ustedes ubican un poco en la fábrica, el gabinete puede estar en la pared donde va a estar el PLC. Y ahí con un cable Ethernet podemos llevar la pantalla cerca de la máquina donde el operador puede trabajar de ahí en forma pequeña y ligera. Entonces le da grandes ventajas al uso del PLC. Finalmente tenemos lo que serían la parte de los módulos. Miren que los módulos vienen en densidades de 8 y de 16. Son módulos combinados. 4 entradas digitales, 4 salidas digitales, 8 entradas digitales, 8 salidas digitales. Y en los módulos analógicos tengo un módulo de 2 entradas analógicas, tengo un módulo de 2 salidas analógicas y tengo un módulo especial directamente para conectar sensores de temperatura tipo LTD, ¿no? En los modelos PT100 o PT1000. Entonces eso nos evita el tener que comprar un transmisor, ¿no? Uno que tome la señal del sensor y la transmite en 4 a 20 miliamperios o 0 a 10 voltios. Entonces, esto nos da una versatilidad. Módulos de entrada analógica, módulos de salida analógica y módulo especial para trabajar con sensores de temperatura. Bien, entonces, hasta ahí voy a dejar esta parte de la explicación general del logo. Y ahora sí voy a comenzar a ver la parte práctica, ¿no? A ver, voy a buscar aquí el software. El software también es de distribución gratuita, ¿no? Lo que sí hay que estar es con las últimas versiones, pero esto lo vamos a publicar, este video va a estar publicado en la página de la escuela, de la carrera, y en esa página, en los comentarios, vamos a poner los links de descarga de la bibliografía y también los links de descarga del software, ¿no? Para que ustedes tengan el software en la versión 8.3. Miren, yo aquí en esta computadora tengo instalada la versión 8.3 y estoy justamente ejecutando esa versión, ¿no? Voy a ejecutar la versión 8.3 y ahí tendríamos el uso del software para comenzar a hacer la parte práctica. A ver, ahí va abriendo el software. Ahí está. Bien, entonces ya estoy viendo aquí, estoy viendo justamente el software de programación de este PLC. Como en todo software, siempre vale la pena presentarlo. Nos vamos al About. Aquí, al About. Y en el About podemos verificar qué se llama, qué versión de software es, ¿no? Si ustedes están viendo ahí, es el logo Soft Comfort y esta es la versión, la actualización de la versión 8.3. Cuando nosotros les mandamos el instalador base es la versión 8 y la 8.2 y la 8.3 son actualizaciones.
Les conviene tener esta última versión porque los módulos, los PLCs que se fabricaron desde el año pasado, los hardwares nuevos, solamente se pueden programar desde la última versión, ¿no? Esos son detalles técnicos que conviene tenerlos claros para no tener el problema, digamos, de no poder conectar o no poderse programar, no poder programar el PLC. ¿Está bien? Este es un entorno muy sencillo, muy simplificado, digamos, para poder crear programas. Otra vez, esta es la parte práctica. Miren que estamos haciendo una charla en el afán de dar generalidades. Necesitamos para poder explotar mejor estas cosas, revisar la bibliografía del logo, el manual de programación, yo les decía, ¿no? En donde están todas las conexiones de hardware y toda la parte del software y la organización de las bibliotecas para poder usar con más propiedad y explotar mejor las capacidades de este software. Pero como ahora estamos tratando de hacer unas demostraciones, un resumen, voy a explicar las áreas de trabajo de este software, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos, esta área de aquí es de propósito general, las cuestiones de impresión, abrir archivos, abrir programa, imprimir. Si me fijo por allí, tengo un árbol de navegación que lo que hace, me permite justamente explorar los últimos programas que he abierto como una memoria del, de trabajo, ¿no? Un segundito, por favor. Ahora sí. Entonces, con eso, lo que estamos viendo nosotros es el árbol de programas. Y aquí, esta sí es una parte muy importante, estas son las bibliotecas de programas, o las bibliotecas del software con el que viene el PLC. Entonces, aquí toma mucho más sentido, toma mucho más capacidad de lo que estamos hablando, porque cuando uno compra este controlador, ¿no? Este PLC, no está pagando solo por el hardware, ¿sí? Que es un hardware industrial, todas las ventajas, pero está pagando por también mucho desarrollo, mucha ingeniería de software. O sea, ya el PLC viene con muchos bloques ya hechos, testeados, realizados en norma y que están orientados a resolver problemas de la industria en forma resumida y muy práctica. Entonces, en esa parte hay que aprender bien a cómo se organiza esta biblioteca y hay que experimentar, hay que estudiar cada bloque, ¿no? Cuando tengamos esas habilidades, ese conocimiento, o sea, tengamos destreza al manejar estos bloques, seguramente van a ser un muy buen recurso para lo que es abordar problemas de automatizar, ¿no? Cuando ya veamos una máquina, veamos un proceso, se va a presentar el controlar tiempos, secuencias, valores. Si manejamos bien los bloques que tiene el PLC, vamos a poder usar los bloques para en forma rápida y precisa resolver los problemas de la automatización. Entonces, aquí está el acceso a la biblioteca de software. En toda esta otra área, lo que tengo es el área blanca, este es el telón, si quieren hablar así, donde yo puedo dibujar mi circuito, donde yo puedo realizar mi programa de PLC. En esta parte de aquí veo accesos justamente para las bibliotecas y veo estas teclas que nos van a servir mucho, que son las teclas justamente de simulación, las teclas de conexión, de testeo hacia el PLC. Y aquí miren, tengo las teclas de poner en play el PLC, ponerlo en modo run, ponerlo en modo stop, poder descargar un programa de aquí al PLC y poder también del PLC subir un programa a este software para poder revisarlo. ¿Sí? Entonces, esa sería una presentación, un pantallazo rápido de lo que estamos haciendo con lo que es el software del PLC. Permítanme un segundo. Estamos transmitiendo, estamos bien. Entonces, sigamos con el tema del software. ¿Sí? Bien, entonces, si es así, ahora vamos a arrancar a hacer unos 2 programas básicos, ¿sí? Estos programas básicos los vamos a probar la clase de mañana con el trainer, de modo que ustedes quede este pantallazo, que también vean el uso del software, vean la simulación y después de la simulación vean que cuando se lo descarga al PLC se comporta igual que en la simulación, ¿no? Salvando las diferencias entre el simulador y lo práctico, ¿no? En lo práctico se ven problemas que no se ven en la simulación, ¿no? De entrada hay que montarlo mecánicamente al PLC, hay que cablearlo, hay que darle energía, protección, fuente de alimentación, conectarlo, revisar el IP de la red, o sea, son cositas
que no se llegan a ver en el simulador, ¿no? El simulador se enfoca mucho, va directamente a revisar la lógica, pero antes de la lógica, cuando es real el problema, cuando es físico el PLC, hay que conectarlo bien, hay que montarlo bien, hay que darle energía con protección y después hay que configurar la red para acceder al PLC, ¿no? Entonces son detalles que justamente para eso se tienen los trainers, para hacer esas experiencias y para generar justamente cómo se resuelven esos problemas en la práctica. Bien, entonces vamos a crear circuitos, vamos a crear programas que básicamente lo que hacen es usar los diagramas de bloques para el tema de crear lógicas, ¿no? Y con eso nosotros podemos trabajar. Bien, un segundito, por favor, me están escribiendo. Creo que es... No, no es de la escuela. Está bien. Bien. Entonces, vamos a hacer eso. Para que esto tenga una forma más lógica de trabajo, para que ustedes no se pierdan en los detalles, conviene siempre tener claros los conceptos y después de los conceptos recién bajar a los detalles constructivos. Como habíamos dicho, estos PLCs, estos hardwares, se programan, si quieren hablar así, desde pseudo lenguajes gráficos, ¿no? No son lenguajes en sí, o sea, son interfaces gráficas para que la gente de automatización, la gente de electricidad, la gente de electrónica, entremos en el terreno que ellos más conocen, ¿no? En este caso, todos creo en nuestra generalidad hemos trabajado con compuertas lógicas, ¿sí? La gran mayoría ha trabajado en temas, digamos, de hacer compuertas AND, OR y todo eso. A eso de las compuertas lógicas, con el estilo, digamos, ya de más electrónica, se le llama diagramas de bloques. Entonces, un bloque es como una compuerta digital, si quieren hablar así, pero un bloque puede tener más comportamientos que solamente el álgebra de Boole. Es como un circuito integrado, si quieren hablar así, a nivel de software, ¿no? Entonces, es un subsistema que puede hacer varias cosas. ¿Cómo se entiende un subsistema? Se entiende analizando de qué se trata el subsistema, cuántas entradas y de qué tipo tiene, cuántas salidas y de qué tipo tiene, y después revisando su funcionamiento, cómo está pensado funcionar, y lo que nos aclara más todo es el diagrama de tiempos, ¿no? Una gráfica en donde sabemos para las diferentes condiciones de entrada qué valores va a tomar la salida. Entonces, con esas herramientas, tanto descriptivas, tanto de tipos de datos de entrada y de salida, y un diagrama de tiempos, nosotros podemos tener una panorámica del funcionamiento de ese. Entonces, la programación del logo se puede hacer también diagrama escalera, pero lo básico, lo más potente, en donde tiene más recursos, es justamente programarla usando diagramas de bloques. Entonces, eso hace que la programación sea básicamente de conectar bloques y nos ayuda a que sea intuitiva y mucho más simple. No tenemos que hacer códigos de texto ni nada. ¿Sí? En este caso, lo primero que voy a hacer es armar las compuertas lógicas AND y OR para que poco a poco le vayamos agarrando la mano y les pueda mostrar cómo se simula. En el segundo laboratorio voy a usar los enclavamientos set reset, que básicamente es el arranque de un motor en directa, y también lo voy a generar, lo voy a simular, y a partir de ahí vamos a poder preparar eso para probarlo el día de mañana. El día de mañana vamos a ver la parte de temporizadores, contadores y el manejo de las pantallas HMI, que ese es el alcance, digamos, de estas dos capacitaciones, y eso tranquilamente lo podemos visualizar sin problemas en el trailer. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Voy a crear un programa. Cuando uno revisa la bibliografía del manual de programación, entiende cómo están organizadas esta biblioteca. ¿Sí? Esta biblioteca se organiza en dos partes grandes. Las funciones básicas, todo esto, y las funciones especiales, que son mayor cantidad. ¿Sí? Que las funciones especiales también tienen subcarpetas referidas justamente a temporizadores, contadores, manejo de analógicas y bloques misceláneos. Entonces, nosotros tenemos que entender que aquí hay funciones básicas y hay funciones especiales. Después de eso, maneja esta carpeta de constantes, de valores, que son justamente señales o digitales de entrada o digitales de salida, en el sentido en donde yo puedo directamente trabajar con estos bloques. En nuestro caso, yo me voy a ir a digital, porque también tengo el grupo analógico, digitales. Voy a tomar una entrada
y voy a tomar otra entrada, ¿sí? Eso para mi primera compuerta AND, y lo voy a repetir porque estamos aprendiendo para la compuerta OR. Entonces, miren, yo aquí he tomado dos señales de entrada. Ahora, si me voy a las funciones básicas, allí están los bloques lógicos. Como avanzamos en las materias de programación, ustedes saben que toda lógica se puede reducir a tres funciones básicas: AND, OR y NOT. Con esas tres básicas podemos elaborar una lógica muy compleja combinacional. Entonces, si aquí yo veo que tiene más de ese tipo de funciones lógicas, justamente podemos hacer toda la parte de una programación de una lógica combinación. En este caso, yo voy a usar el bloque de la compuerta AND y lo voy a colocar aquí. ¿Sí? Entonces, yo tengo la conexión de la compuerta AND y con esa conexión de la compuerta AND voy a armar mi lógica. Dos entradas, una función lógica y ahora voy a poner aquí en lo que eran constantes una salida digital, una output. Aquí está, output. Entonces, con eso, ahora voy a entrar un poco más para que ustedes vean mejor. Así. Entonces, yo aquí voy a ver el tema de armar un programa de una función AND con dos entradas digitales. Si yo tengo esto aquí, lo conecto aquí. Miren, arrastro con el mouse, alguna conexión, ya está. Vengo aquí, hago una conexión, ya está. La salida de la compuerta AND, hago aquí y ya está. Seguramente alguien dirá, mucho, no entiendo mucho porque él como que conecta porque ya sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la forma metódica de abordar esto? Por ejemplo, este bloque yo quiero saber cómo funciona. Le hago clic derecho y me voy a la ayuda. Cuando me voy a la ayuda del bloque, lo que veo justamente en la ayuda del bloque es la explicación de lo que hace este bloque. Y como de esto se trata de una función AND, aquí me da su tabla de verdad. Aquí veo todas las opciones que pueden tener las cuatro entradas y veo para cada situación de las entradas qué salida voy a obtener. Como es una función AND, cuando las entradas sean 1, recién la salida va a ser 1. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en donde si nosotros queremos saber cómo funciona este bloque, nos vamos a su ayuda, entendemos su explicación y en base a eso vamos a ver por qué estoy conectando de esta manera y qué resultados espero obtener. Este es el programa. Esto es una función AND de dos entradas y una salida. ¿Cómo simulo este proceso? ¿Cómo lo veo andar? Miren qué rápido hemos hecho el programa. Vengo aquí y esta es la tecla de simulación. Aprieto simulación y miren el software muy didáctico, ya me anima en colores el diagrama. ¿Cómo anima en colores? El azul asociado al cool, al frío, sería el cero lógico. Cuando estas líneas se pongan en rojo, significan hot, caliente, o en 1 lógico. Entonces, miren cómo en visualización ya estoy teniendo la idea. Esta es una función AND. Por default, las que no vienen conectadas, miren, ya se han puesto en rojo. Entonces, 1 y 1, la función depende solo de estas dos entradas. ¿Qué más tengo en forma didáctica? Tengo, miren, las entradas. Para yo poder simular la entrada digital 1 y 2, allí tengo dos switches que me pone el software directamente para poder probar. Y la salida digital me lo ha asociado a una lamparita. Miren, aquí está la lamparita. Pues yo puedo colocar las entradas digitales, verificar el programa que es una compuerta AND y ver cómo responde la salida. Entonces, miren, voy a hacer eso. Si le doy a la entrada I1 1 lógico, miren, lo he puesto de 0 a 1, animado en rojo. Pero la salida sigue siendo 0, claro, porque 1 AND 0, la salida es 0. ¿Qué pasa si yo le doy a la I2 también un 1 lógico? Va a ser 1 AND 1, la salida recién va a ser 1 y debería prender la lamparita de QU. Vengo, hago eso y miren, se anima en rojo, como la función lógica corresponde, la salida es 1 y se pone en rojo la salida y aquí me prende mi lamparita, se enciende mi lámpara. ¿Se entiende? Miren lo didáctico, lo sencillo que es para probar. ¿Estamos? Me salgo del modo simulación y vuelvo al modo programa. ¿Para qué? Para repetir lo mismo ahora, pero haciendo una compuerta
OR. Me vengo a Inputs, me voy a sacar otra entrada, la entrada 3. Voy a sacar la entrada 4. Y voy a elegir ahora la compuerta. Me vengo aquí, voy a elegir la compuerta OR. Vengo aquí, coloco la compuerta OR y me voy a pedir una salida digital más, que sería la output. Y vengo allí. Ahí está. Una vez que he sacado los bloques, comienzo a conectarlos. Agarro esto, lo arrastro, conecto. Agarro esto, lo arrastro y conecto. Y agarro esta salida y la conecto aquí y conecto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy armando en el mismo programa una función lógica en O. ¿Cómo debería ser? Como no conocemos el método, ir al bloque, clic derecho, ayuda. Me voy a la ayuda y aquí me está indicando de qué se trata el bloque. Es un bloque que implementa la función OR. Y como tiene 4 entradas, aquí tengo una tabla de verdad para todas las situaciones de la función OR. Si es correcto, entonces ya está hecho el programa. Ahora miren, voy a pasar a simular. ¿Qué va a cambiar en la simulación? Que ya no son solo 2 entradas, ahora son 4. Que ya no es una salida, ahora son 2. Con eso, ¿qué voy a ver? Voy a seguir trabajando con esto como estaba antes mi programa, pero adicionalmente voy a probar la función OR con la entrada 3 y la entrada 4. Probemos. Si yo vengo aquí, ya estamos en modo simulación, sí se le ha aumentado mayor cantidad de entradas. Y veo ahora 2 lamparitas de salida. Voy a probar esto. La función OR dice oeste, oeste. Entonces, si yo coloco I3 en 1, la salida debería ponerse en 1. Si apago I3 y prendo I4, 0 o 1, la salida es 1. Debería prenderse. Y si pongo 1 y 1, la salida también debería prenderse. Si hacemos eso, miren, coloco esto aquí, se pone en 1, prende. Lo saco, se apaga. Pongo la I4, ahí esta energía se prende y ahí prende la lámpara Q2. Y si prendo ambas, va a mantener prendida la salida. Ahí está. ¿Qué pasa si hago el AND de estas? Lo dejo en 1 y en 1. También prende la salida Q1 y aquí está Q1, la lamparita prendida. Y ahí podemos verificar todos los valores que hacen a la tabla de verdad de estas variables y con eso verificar el funcionamiento del sistema, del circuito. ¿Sí? Se dan cuenta de que es una forma muy sencilla, muy didáctica para lo que es programar lógicas usando los diagramas, de estos diagramas de bloques. ¿Sí? Bien, si eso es correcto, entonces apago, me salgo del simulador y ahora vamos a grabar lo que es el tema del programa, ¿no? Entonces, miren, aquí lo grabo. Voy a poner en el escritorio para que nos ubiquemos. Entonces vamos a ponerle una carpetita nueva. Y en esta carpetita vamos a poner seminario PDM 21. Y dentro de esto, aquí ahora vamos a colocar lo que sería nuestro programa 1, ¿no? Programa 1. Y ya está. Con eso lo tengo grabado mi programa y ya puedo pasar a cerrar, ¿no? Miren, ya grabado, lo cierro y ya está. ¿Sí? Entonces ya estoy en condición de hacer un segundo programa. Voy a agarrar y entonces voy a venir, voy a pedir un programa nuevo. Por ahora le vamos a decir a todo que sí, porque nos va a pedir unas configuraciones de nombres. Por ahora le digo que sí, porque mi foco es que aprendamos a hacer programas. ¿Qué es el segundo ejercicio que tenemos pensado para hoy? Es el uso de un bloque set reset, ¿no? Que este bloque para nosotros nos va a servir para arrancar motores en directa, por ejemplo, una aplicación rápida. Vamos a tener un botón, un pulsador start y un pulsador de stop, con lo cual debería arrancar y parar un motor. Hacer esa lógica, miren, ya, como les digo, ya vienen bloques hechos, entonces se simplifica mucho un arranque directo de un motor. Así lo hacemos por el logo, ¿no? Por este PLC. Entonces miren cómo voy a agarrar y simplemente usando un bloque que ya viene pensado para este trabajo,
Lo único que tengo que hacer es darle las entradas y a las salidas el motor. Y así se simplifica mucho mi trabajo. Vengo entonces aquí. Voy a usar entradas. Una entrada que va a ser para el set y otra entrada para el reset. El bloque que vamos a usar es el bloque de las funciones especiales. Ya estamos en especiales. Y lo que vamos a tener que usar es en el tema de los misceláneos. Dentro de los misceláneos está este bloque, miren, el RS. Yo saco este bloque y lo voy a poner aquí. Y finalmente, mi salida, necesito una salida digital. Esta va a ser la salida que arranque a mi motor, ¿no? Un arranque en directa básico estamos trabajando. Con eso tendría hecho lo estructural de mi programa. Estamos aprendiendo, ¿qué hacemos? Venimos al bloque principal y vemos suelo. Entonces ya miren, en el bloque principal nos escribe justamente de lo que se trata el bloque. Es un bloque, dice, en donde con la entrada S se setea, se pone en 1 la salida, y con una señal en el reset se pone en 0 la salida. Con un pulso se setea, con otro pulso se resetea. Aquí comienza dando las descripciones de cada una de las entradas, y el que para mí es siempre mucho más práctico es entender este diagrama de tiempos. Este diagrama de tiempos lo que me está mostrando es las posibles situaciones que pueden tener las entradas y cómo responde la salida Q. Miren, la salida estaba en 0 hasta que le dan set. Cuando le dan set, se pone la salida en 1. Sigue apretado el set. Si mientras sigue apretado el set, al mismo tiempo apretan el reset, gana el reset. Este bloque es con preferencia al reset. Entonces lo apaga. Miren, está apagado, ¿no? Han dejado de apretar el reset. Le dan un pulsito al set, la salida se queda en 1. Hasta que le dan señal al reset y recién baja a 0. Estaba en reset, aunque le hayan dado el set, sigue apagado, porque domina el reset en este bloque. Se cae el reset, el set está prendido, lo prende. Y va a estar prendido hasta que venga una señal de reset y lo apaga. Entonces, miren, aquí nos está explicando el funcionamiento y nos está dando el diagrama de tiempos, la explicación gráfica de cómo va a operar el bloque. ¿Nosotros queremos esto? Sí, porque justamente con esto hacemos un arranque directo de motor. ¿Cómo hago entonces? Este va a ser mi bloque para el set, mi botón, y este es el reset, y este es mi salida. Cositas que no he hecho en el ejemplo anterior, que es a nivel didáctico esta charla, ¿no? O sea, estos son tips que damos para que ustedes puedan, con todos los libros, con esta explicación general, ustedes hacer prácticas, y con el software, ¿no? Porque este software se los voy a pasar igual, ustedes van a poder hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Entonces, miren, uno puede aprender a programar estos PLCs sin tener el PLC afuera, ¿no? Sin tener que comprar el PLC. Entonces, miren, en las cosas didácticas yo puedo venir a esto, me puedo ir a propiedades. Y en propiedades me deja hacer comentarios. O sea, yo puedo agarrar y decir, este es el botón de Start. Con esto vamos a arrancar. Start. Oh, le estoy poniendo su etiqueta. Ya me doy cuenta que ese es Start. Y con este va a ser el Stop. Stop. Ahí está. Start y Stop. Con eso yo puedo atacar a lo que es el Start, el arranque y el par. Y esta es la salida, esto le llamaremos nuestro motor, ¿no? Estoy tratando de ser didáctico con estos textos, motor. Listo. Este es el programa de un arranque directo. Vamos a simular y vamos a verificar su operación. Pero miren, por defecto el simulador nos da switches, ¿no? 0 y 1 de posición, ¿no? Arriba o abajo. Pero en estos casos no se utiliza interruptores, se utiliza botones, ¿no? Pulsadores. Entonces yo puedo configurar eso en el simulador. Miren, hago clic derecho, me voy a configuración de parámetros y aquí tengo un botón momentáneamente apretado. Me vengo aquí, ya no es un interruptor, es un botón. Y ahí está. Entonces estos van a ser botoncitos. Y con estos botones voy a ver si arranca o para el motor. Probemos, está en 0, 0. Miren, le voy a dar un pulso y arranco. Están en 0 las entradas, pero la salida se ha memorizado en 1. Le doy al stop y se para. Si se dan cuenta, esta ya es una lógica, ya no es combinacional, es secuencial.
porque hay una salida, aunque las entradas no estén presentes, ¿no? Es un concepto básico de sistemas secuenciales. Otra vez le doy un pulso, miren, un ratito se vuelve rojo y lo suelto, y queda seteado. Le doy un pulso y se resetea. Arranca el motor, para el motor. ¿Se entiende? Miren que simplificado, si nos pidiesen hacer un arranque de 5 motores, no es más que sacar 5 bloques y ya estamos andando sin problemas. Y eso es una gran ventaja en cuanto a tiempo, en cuanto a entender, en cuanto a simplificar todo lo que es el tema eléctrico. ¿Sí? Si están de acuerdo en esto, yo voy a agarrar ahora esto, lo salvo y lo grabo como nuestro segundo programa. Grabar, seminario SPDM, este sería nuestro programa 2. Bien, ya estamos en horario. Espero se haya entendido estas cosas que hemos hecho. Ustedes tienen ahí mi tarjeta de contacto, ¿no? Aquí, a ver, permítame. Vamos a mostrarles la tarjeta de contacto. ¿Cómo hago esto? Top Shore. Ahí estamos viéndonos. Aquí está mi tarjeta de contacto, está en el fondo de la presentación. Este es el WhatsApp, 725-19-29-8. Si quieren ahí me escriben para consultar o me escriben y de ahí les envío lo que son los detalles, ¿no? De los libros si quieren. Empero, el día de mañana terminando lo que es la capacitación, más estos programas que estamos haciendo y más los programas que vamos a probar mañana, los vamos a subir directamente un link al Facebook de la carrera para que ustedes puedan tener tanto el video como lo que es la bibliografía y lo que sería el software y los programas que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Bien, estamos en horario, nos estaríamos viendo el día de mañana, si no me equivoco, nuestro horario es a las 7 de la noche de mañana. Entonces, vamos a replicar esto, les vamos a mandar un link tanto del Zoom como un link de lo que sería el Facebook Live para que podamos llegar a mayor cantidad de gente. ¿Sí? Permítanme un segundo, acaba de entrar un mensaje. Bien, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. Mañana, 7 de la noche, y si tienen consultas, me las pueden escribir al WhatsApp y así vamos respondiéndolas. Bien, espero que sea una muy buena semana de los aniversarios en la carrera. Vale la pena reencontrarnos. En forma física pueden venir el día jueves, habíamos quedado, ¿no? A las 8:30 de la mañana vamos a hacer las demostraciones con el trainer. Así que también quedan invitados y en todo esto de los trabajos. Me acaba de llegar un mensaje. Directamente me preguntan por si acaso si la asistencia a la lista. Sí, el encargado de esto, les voy a pasar, es el profesor Pablo. Permítanme pasarles su número de teléfono para que con él coordinen el tema, digamos, de las asistencias y todo esto que va a ser la jefatura, ¿sí? Un segundito, y les estoy pasando el número 671 64 564, ¿sí? Por favor, comuníquese con él es Pablo, y les va a ayudar con este tema de las asistencias, de lo que tiene pensado la carrera. Igual nosotros, igual podemos llamarles el día de mañana para cerrar, digamos, lo que es el tema de asistencias y de certificados que se vayan a dar. ¿Está bien? Bien, gente, yo los dejo, tengo que ir a otro lado. Nos vemos. Hasta mañana. Chao. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego, ingeniero.